Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Anovulación crónica y amenorrea secundaria. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Gracie García Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan de la ponencia lo va a estar respondiendo la doctora al final de la clase. Buenas noches, doctora Gracie. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos. Un saludo desde Bolivia. En un momento empezamos a compartir la pantalla. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar la clase. Estoy un poquito enferma, sin embargo, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, ¿ya? Les pido que igual suban el volumen de la presentación para que puedan escucharme mejor. Comenzamos entonces. El tema de hoy, anovulación y amenorrea secundaria, ¿no? El contenido. Primeramente vamos a ver la epidemiología y la prevalencia de la anovulación crónica y la amenorrea secundaria. Vamos a revisar el ciclo menstrual normal. Vamos a ver las fases, los cambios hormonales. Posteriormente vamos a ver los factores del estilo de vida. Nos vamos a abocar estrictamente en tres: el estrés, el ejercicio excesivo y los trastornos alimentarios. Posteriormente vamos a ver la historia clínica detallada y el examen físico. Y vamos a cerrar con los tratamientos y manejo de la anovulación crónica y la amenorrea secundaria. Comenzando entonces, primeramente dijimos la epidemiología y prevalencia de la anovulación crónica y amenorrea secundaria. Primeramente lo vamos a definir. La anovulación crónica, ¿qué va a ser? Va a ser un equilibrio fijo en el cual las concentraciones de esteroides sexuales y gonadotropinas van a variar relativamente poco. Es decir, va a haber un desequilibrio en estas concentraciones de las hormonas, lo cual puede derivar en que la ovulación no exista, porque recordemos que el prefijo a significa que no hay, que no existe. Y la ovulación, pues entonces que no exista la ovulación. Epidemiológicamente, la anovulación va a causar un 30% de los casos de infertilidad femenina y dentro de ella, dentro de los más comunes, va a ser precisamente el síndrome de ovario poliquístico, el cual va a ser responsable hasta de 80% de ellos. Entonces, lo que vemos acá, prácticamente una anovulación crónica va a ser que en un determinado tiempo, pues no se produzca la ovulación debido a estas alteraciones hormonales. Y esto normalmente, ¿por qué se va a dar la causa más principal? Si nos abocamos a cosas específicas, pues precisamente va a ser el síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, la prevalencia de la anovulación crónica, según las fuentes bibliográficas, indica que se estima que en la actualidad va a ser mayor en las mujeres que se desempeñan en áreas que antes eran exclusivas de hombres. ¿Y a qué nos hace referencia esto? Es decir, que van a haber ciertos, o sea, la anovulación crónica se va a presentar en unos trabajos más que en otros. Está muy relacionado al oficio que va a tener la mujer. Y si hablamos en este caso de oficios y ocupaciones que antes eran netamente del varón, pues ahora va a ser lo contrario. ¿Qué significa? Que las mujeres que van a estar metidas más en trabajos que antes eran de varones, que eran más estrictos, más difícil, como se lo denomina. Aquí, por ejemplo, les pongo por eso las imágenes, ¿no? Las mujeres que son bomberas, que tienen que ir a trabajos, no sé,
eh, hay ya muchas mujeres policías, militares, que antes se consideraba solamente de varones, e incluso la profesión médica misma, ¿no? Que antes era considerada únicamente de varones. Entonces, en esta población dedicada a estas actividades es donde más se va a dar. Acá que se le va a agregar, se le van a agregar los embarazos tardíos, los ejercicios extenuantes, las dietas muy restrictivas, tabaquismo, automedicación y drogadicción. Entonces, la prevalencia está dada no solo en cuestión, en relación al trabajo, también está dado a que precisamente, si se dan cuenta por el oficio cada vez más extremo y variado que tienen las mujeres, pues tienden a retrasar la maternidad. Nosotras mismas sabemos, de hecho, que la medicina de por sí hace pensar a la mujer en qué momento debe de tener a sus hijos o en qué momento desearía. Por ejemplo, no va a ser el mismo el desempeño de una mujer médica que tenga sus hijos cuando sea únicamente médico general que cuando ya esté realizando o esté terminando una residencia, ¿verdad? Porque, bueno, normalmente siempre se dice por el hecho de la competencia profesional que hacer una especialidad, pues va a dar obviamente más, mejores oportunidades, ¿no? Entonces, la mujer tiene que pensar mucho en qué momento tiene que hacer su vida sexual, reproductiva y poder ejercerla como tal. Incluso muchas mujeres dejan de lado la maternidad para dedicarse únicamente a sus actividades como profesionales. Y en otros casos es lo contrario. Dejan más bien sus actividades profesionales y se convierten en mamás 24/7. Entonces depende mucho eso, ¿no? Y en ese tipo de mujeres, en esas mujeres que están en constante estrés precisamente por estos factores, es donde más se presenta. Ahí vemos ya factores predeterminantes que están derivados a la epidemiología y la prevalencia, ¿no? Y bueno, en general sabemos también tabaquismo, medicación, el uso de drogas en general, sabemos que de por sí hace mal a la salud. Y de igual manera, pues va a hacer mal a una paciente en relación a su ovulación, a su menstruación, etc. Ahora bien, ¿qué es la menorrea secundaria? Primeramente la definimos antes de ver su epidemiología. La menorrea secundaria va a ser esa ausencia de 3 o más periodos seguidos en una persona que ya ha menstruado previamente. Y precisamente esta última parte que dice ha menstruado previamente es el, se podría decir la clave para diferenciarlo de la menorrea primaria, porque en la menorrea primaria nunca ha menstruado, mientras que en la secundaria ya ha tenido menstruaciones, pero está nuevamente habiendo un periodo de menorrea, 3 o más periodos, como se indica y hay que determinar las causas. Entonces, no es lo mismo una menorrea primaria que nunca haya menstruado a una mujer que haya menstruado, aunque sea una sola vez, pero que luego se haya cortado la menstruación nuevamente. Dentro de la epidemiología mencionan que, bueno, también la no ovulación, hemos dicho, el caso de 30% de la infertilidad femenina y está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Como se había mencionado. Y como habíamos dicho, perdón, la prevalencia la menorrea secundaria vamos a tener en el 4% de las mujeres en edad reproductiva, 3 a 4%, es decir, tiene factores comunes. Y ahí es donde se debe investigar qué es lo que está pasando, por qué la mujer ha dejado de menstruar. La menorrea secundaria va a tener la prevalencia de 3 a 4% también, ocasionada por las mismas causas endocrinas de la ovulación, más una adicional alteraciones uterinas. La menorrea solita como tal, un 4% de mujeres en edad reproductiva la pueden tener. Y la menorrea, por las mismas causas endocrinas que la ovulación, ahí hay una relación con la primera, va a ser de igual manera un porcentaje similar, entre 3 a 4%. Entonces ahí debemos de tomar en cuenta de que tanto la menorrea secundaria como la ovulación crónica van de la mano. Y es por eso de que debemos de investigar la causa tanto hormonal bueno, primeramente hormonal, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando. Ahora bien, vamos a repasar el ciclo menstrual normal, las fases y los cambios. De igual manera, en la clase anterior habíamos revisado este tema. Sin embargo, vamos a nuevamente revisarlo, vamos a dar otros aspectos y ampliarlo más. El ciclo menstrual normal, ¿qué va a ser? Lo definimos nuevamente, va a ser ese proceso normal de eliminación vía vaginal de la sangre y el tejido perteneciente a la capa funcional del endometrio.
Habíamos dicho que el útero, si recuerdan un poco la anatomía, que también lo repasamos, va a tener tres capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Habíamos dicho que el miometrio va a ser la capa muscular, por eso se llama mio, y el endometrio va a tener igual capas. Como vemos acá, tenemos aquí el miometrio, tenemos luego el endometrio, que va a estar compuesto por una capa basal y una capa funcional. Por eso dice que la capa funcional es la que se va a desprender. Esta capa basal siempre va a estar, pero la capa funcional es la que se va a desprender, es decir, una parte del endometrio, una porción de ella. Y como vemos, en esta capa funcional es precisamente donde se va a dar la angiogénesis y la proliferación de las glándulas y del tejido endometrial para que pueda albergar al nuevo ser en caso de que se dé una fecundación. Entonces, esta zona, la capa funcional, es precisamente la que va a sufrir del influjo hormonal, ya sea nulo o normal o excesivo. Precisamente la capa funcional va a depender de las hormonas y de qué manera se va regulando todo. ¿Cómo se va a producir entonces? Habíamos dicho, primeramente, sabemos que el ciclo menstrual normal va a empezar con el día 1 de la menstruación, que va a durar aproximadamente 1 a 4 días, hasta, en algunas ocasiones, raras veces, hasta 7 días, donde se va a desprender la capa funcional del endometrio. Habíamos dicho, va a salir sangre, tejido, no va a salir únicamente sangre, también pueden salir restos de tejido. Posteriormente, cuando se desprende, y bueno, ya inclusive de a poco, desde la fase de la menstruación, entramos en una fase folicular. Recordemos que en la fase menstrual, como habíamos dicho, la sangre y el tejido viejo del útero se va a desprender y se va a expulsar. Pero luego empezamos una fase, que es la fase folicular. En esta fase folicular, ¿por qué se caracteriza? Porque va a haber un influjo de la hormona estimulante. Todos estos cuadros hay que relacionar. Aquí vemos la fase folicular a nivel del endometrio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir de a poco nuevamente engrosando. Aquí tenemos cómo actúa la folículo estimulante. Vemos que va a ir subiendo de a poco. Va a haber primero un pico pequeño, más o menos a la mitad antes de la ovulación, para que pueda desencadenarse este crecimiento a nivel del endometrio y que pueda iniciar la maduración del óvulo. La folícula estimulante va a estimular a a, eh, a los folículos que están creciendo para que luego uno de ellos pueda ser el denominado folículo de Graf y precisamente sea el que salga en la ovulación, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, vemos acá a la hormona folículo estimulante y el estrógeno. Juntos, de la mano, aquí vemos el estrógeno en rosado y la folículo estimulante en celeste, van a ser los que van a ir ascendiendo. Si ven acá en la primera parte de la menstruación, pues van a estar bajos y posteriormente van a estar subiendo para precisamente estimular estos cambios, el engrosamiento a nivel del endometrio y la estimulación de los ovocitos para dar un ovocito secundario posteriormente que sea el que esté apto para la fecundación. Ahora llegamos a la fase ovulatoria, más o menos aproximadamente entre el día 11 y 18. Lo ideal en todo caso en un ciclo de 28 días es que la ovulación se dé al día 14, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en el día 14? Primeramente, vemos que la luteinizante va a tener un pico, el pico más alto, que va a ser precisamente la que va a estimular, la hormona luteinizante va a estimular para la liberación del óvulo. Entonces, la hormona luteinizante va a ser la encargada de poder lograr la ovulación, de que se pueda liberar el óvulo hacia la trompa de falopio. Y esto es importante porque el tema de las hormonas es la clave. La luteinizante va a ser el pico de la ovulación y nuevamente luego va a bajar, porque prácticamente la única función de esta hormona en este momento, en la parte del ciclo, va a ser que pueda darse la ovulación. Y por eso únicamente se va a elevar en el día 14, aproximadamente, como bien dijimos, porque el cuerpo no es una máquina perfecta que sí o sí va a ovular, va a menstruar en un día. Y vamos a ver también qué cambios genera nuestro ambiente para que no se dé esto de esta manera. Entonces tenemos a la folícula estimulante, ya habíamos dicho, y los estrógenos que se van a elevar, ¿no?
y la luteinizante a la mitad del ciclo. Ya estamos acá en la ovulación. Ya se está dando nuevamente mayor crecimiento a nivel endometrial. Luego entramos a una fase lútea, desde el día 19 al 28 aproximadamente, donde ¿qué se va a caracterizar? Pues el folículo se va a transformar en cuerpo lúteo y va a empezar a producir progesterona y estrógeno que van a causar los síndromes premenstruales. En caso de que se dé una fecundación, la progesterona del cuerpo lúteo va a dar primeramente el soporte, un soporte al embarazo temprano. Pero si es que no ocurriera esta fertilización, pues el cuerpo lúteo se va a degenerar, se va a convertir en un cuerpo lúteo, se va a autodigerir y se elimina. Pero si es que hay una ovulación, perdón, una fecundación, como habíamos dicho, se convierte en el cuerpo amarillo del embarazo y va a ser la principal productora de progesterona. Y recordemos que la progesterona va a estar coadyuvando a que se pueda desarrollar el embarazo en sus etapas iniciales. Entonces, como vemos, la progesterona en todo el camino del ciclo recién ha tenido un pico. ¿Y cuándo ha sido este pico? Aproximadamente entre el día 14 y 28, es decir, a la mitad de la fase lútea. La progesterona. ¿Por qué? Porque va a tratar de mantener un posible embarazo. En caso de que no se dé, pues de todas maneras va a caer, ¿no? El pico de la hormona nuevamente para que se dé el ciclo. Esto es cíclico prácticamente. Entonces, en la fase lútea va a ser la fase donde más va a estar engrosado el endometrio y donde va a haber mayor irrigación a toda esa zona, porque lo está preparando para una posible implantación. Entonces, en eso consiste prácticamente el ciclo menstrual, ¿no? Como son las características, hemos hablado de las hormonas, hemos hablado de cómo es el influjo hormonal que va a actuar a nivel del endometrio y también a nivel de los ovarios. Ahora vamos a ver un pequeño video de igual manera que les va a mostrar de forma más gráfica precisamente este ciclo. El ciclo menstrual es increíble y mágico. Ocurre todos los meses. Dura de 28 a 35 días y tiene 3 fases. Fase folicular o preovulatorio. Comienza con la menstruación. Un óvulo empieza a desarrollarse y la capa interna del útero, llamado endometrio, se hace más gruesa. Fase ovulatoria. El óvulo recorre la trompa de falopio hasta llegar al endometrio. Nos sentimos con más energía y aparece el flujo vaginal. Fase lútea. Finalmente, el óvulo llega al útero y, si no es fecundado, el endometrio se desprende y cae. Aparecen granitos, abdomen inflamado y sensibilidad. Ten en cuenta que no existen reglas y cada persona vive la menstruación de forma distinta. Somos muy diversas. Este video llega gracias a Plan International y COTE, en el marco del proyecto Nuevas Reglas. Ese era un pequeño video ilustrativo, cortito, que lo dice de forma mucho más resumida, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Lo hemos detallado de mejor manera para poder verlos. Ahora vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver ahora los factores del estilo de vida. Deme 30 segunditos, no, 10 segunditos, por favor. Ya, lo siento. Ahora sí, continuamos. Vemos los factores del estilo de vida. Como habíamos mencionado, vamos a abocarnos a los 3 factores del estilo de vida principales que ocasionan cambios en la menstruación, que en un inicio también lo habíamos dicho, es el estrés, el ejercicio físico intenso y los trastornos alimentarios. Vamos primeramente por el estrés. El estrés es prácticamente la enfermedad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que no esté sometido a un estrés, por lo menos mínimo moderado. Tenemos estrés en el trabajo, estrés en el hogar, estrés por las finanzas, estrés por la belleza, estrés por todo prácticamente, por el futuro. Entonces, es un común denominador de la vivencia y por ende también de alteraciones a nivel
del cuerpo y específicamente a nivel hormonal, y eso es lo que ocasiona en la menstruación. Los altos niveles de estrés en el organismo, que el organismo no va a poder controlar, ¿qué va a pasar? Va a ocasionar que la progesterona se convierta en cortisol. Recordemos que el cortisol es la llamada hormona del estrés y va a desencadenar una ausencia del periodo llamada amenorrea hipotalámica. Entonces, por mucho estrés, uno puede dejar de tener menstruación. Y ahí es donde vamos viendo, perdón, ahí vemos, ahí está. Ahí vemos la relación directa que tiene con los cambios en el ciclo. Porque como habíamos dicho, la hormona predominante en el estrés va a ser precisamente el cortisol y los altos niveles de cortisol no va a poder manejar el organismo. Inclusive la progesterona se va a convertir en cortisol. Y al no ver progesterona, al no ver eh, esta relación de hormonas y esta autorregulación, al no haber estas hormonas, pues no va a haber estimulación, estimulación a nivel de los folículos, estimulación a nivel del endometrio, no va a existir, se va a eliminar. Y es por eso que puede darse una amenorrea hipotalámica. Entonces, si por alguna razón, y obviamente fuera de que una persona esté embarazada, no hay una menstruación y se sabe que se está sometiendo a momentos de estrés muy intensos, como por ejemplo tal vez eh, algún tema financiero o algún cambio de trabajo o algún cambio en estilo de vida personal, tal vez alguna disputa o algo con la pareja, pues ¿qué es lo que va a ocasionar? Puede ocasionarse una amenorrea. Y no solamente esto, porque si se dan cuenta va a afectar a todo el eje hipotálamo, hipófisis y gonadal. Va a afectar, puede causar amenorrea, como hemos dicho, una anovulación. También el estrés puede disminuir la libido. Ojo ahí también de que a veces uno no sabe por qué tal vez no tiene una libido normal y solamente quiere estar metido en sus cosas, pues puede ser precisamente porque está sometido a muchas cargas de estrés. Y también va a disminuir las probabilidades de implantación, porque no va a haber esta relación normal ni autorregulación de los hormonas. Entonces, el estrés es malo y hay que saber sobrellevarlo. No hay que poder recaer en un síndrome de burnout, como se hablaba en una oportunidad, donde el estrés es tan demasiado que no se siente quemado. Por eso se lo denomina burnout. Es el síndrome del quemado. Es una patología nueva del siglo XXI prácticamente, que ya se le ha dado más importancia. Tiene su clasificación con el test de Maslow, donde es un cuestionario donde uno puede evaluarse qué nivel de estrés tiene. Si tienen interés en esto, les sugiero que lo revisen. Desde Jackson y Maslow se llama. Y ese es el método para poder diagnosticarse el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Ahora pasamos al otro. El otro estilo de vida, el cambio de estilo de vida, el ejercicio físico intenso. Sabemos que en todo, que ningún extremo es bueno. Y de igual manera, hacer ejercicio físico extremo, extremo, tampoco va a ser bueno, porque se tiene una hipótesis de que los desórdenes menstruales en las mujeres deportivas va a tener una relación directa con el ejercicio excesivo. Primero, van a ser los tres, vamos a desarrollar este esquema. Van a ser tres los principales mecanismos propuestos para explicar que las mujeres deportistas tengan desórdenes menstruales, no solo una menorrea, puede tener dismenorrea, puede tener muchas variantes. Pero ¿por qué se da? ¿Y por qué se da más en mujeres? Porque de hecho que no hay muchas mujeres fisiculturistas o muchas mujeres sometidas a eh, ejercicios muy demandantes? Pues puede darse por mecanismos de una baja composición corporal, es decir, bajo en grasa. Y recordemos que las hormonas, los estrógenos, derivan precisamente de grasa, debido a la disponibilidad energética que no está disponible. Y a esto va también el ejercicio físico intenso, ¿no? La hipótesis del estrés por ejercicio se va a bajar en la alteración del eje hipotálamo, hipofisiario y en consecuencia, obviamente, del eje hipotálamo gonadal, como habíamos mencionado. Las mujeres con esta menorrea hipotalámica pueden presentar los niveles de cortisol extremadamente altos y por eso ese puede ser el motivo
y no ser solamente el ejercicio. Lo que habíamos hablado en un inicio, ¿no? Primeramente el estrés en relación al cortisol y posteriormente el ejercicio. Se han hecho diversos estudios, pero en general, para resumir esto, em, se dice que precisamente, o sea, ¿de qué manera el ejercicio físico intenso puede ocasionar una amenorrea? Porque la mujer va a tener baja disponibilidad energética. Si uno realiza ejercicio físico intenso y no se alimenta bien, adecuadamente, va a tener baja reserva energética y lo que va a hacer el cuerpo es dar esa energía a las funciones vitales. Y para el cuerpo humano una función vital no es reproducirse, es mantener la respiración, es mantener el corazón, es poder mantener el cerebro. Sabemos que son los tres órganos clave, los tres lugares clave para la vida, lo básico, lo súper básico. El cerebro comandando todas las funciones, el corazón bombeando toda la sangre necesaria para llevar el oxígeno y de la mano los pulmones, ¿no? El sistema respiratorio. Entonces, esto va de la mano porque el cuerpo se va a concentrar en dar energía a estos sistemas, no al aparato reproductor. Y es por eso que va a haber una insuficiencia hormonal y no va a haber el buen funcionamiento precisamente de esta menstruación, de este juego de hormonas a nivel del ciclo. Y es por eso que el ejercicio físico intenso, obviamente acompañado de la mano a los otros factores, principalmente a una no alimentación adecuada, pues va a ocasionar una baja disponibilidad energética que también puede derivar baja densidad mineral ósea porque no se va a alimentar bien y una alteración del ciclo menstrual. Esta es la tríada de la mujer deportista. Tiene estas tres características. Entonces, es lo que debemos de tomar en cuenta y entender la relación directa del ejercicio físico intenso junto con la menstruación. En relación a los trastornos alimentarios, los trastornos alimenticios pueden presentar amenorrea, falta de menstruación durante 3 meses, secundaria a una pérdida de peso extrema o inanición. ¿Cómo ocurre? Pues las funciones reproductivas pasan a segundo plano y se priorizan las funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Está prácticamente igual de la mano junto con el ejercicio. Si bien en el ejercicio es porque no se alimenta bien, porque gasta las energías, en el trastorno alimentario tampoco se alimenta bien, pero ni siquiera tiene energía. Es decir, podría entrar a un estado de inanición. Y ahí radica la diferencia. Por eso es que los trastornos alimentarios pueden inclusive presentar amenorrea posteriormente, inclusive 3 meses después de, eh, de esa pérdida de peso extremo. ¿Y esto por qué? Porque de igual manera el cuerpo va a priorizar. En el caso del ejercicio, priorizaba los órganos vitales y las funciones vitales porque, porque se estaba gastando la energía que se realizaba en el ejercicio. Pero en los trastornos alimentarios está priorizando estas funciones porque simplemente no tiene más sustento, no tiene más alimento y tiene que priorizar las funciones vitales. No se puede concentrar en realizar una reproducción y que no le llegue sangre, no le lleguen nutrientes al cerebro ni al corazón. No puede, porque así no va a persistir la vida. Entonces, el cuerpo es inteligente y hace que precisamente estos órganos y estos sistemas sean los privilegiados en obtener los nutrientes, la energía, la sangre, etc. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso en los trastornos alimentarios también puede haber una menorrea. Porque de igual manera que como hemos dicho, en la alimentación se prioriza. El cuerpo es el que decide priorizar. Y vamos a ver aquí un video acerca de una doctora que de igual manera habla de estos trastornos los trastornos son como una enfermedad silente, es silenciosa. No se pueden ver a simple vista en ocasiones. En otras ocasiones también son muy evidentes, ¿no? Si digamos es una persona muy delgada, pues se va a notar a simple vista. Sin embargo, a veces es muy sutil y se debe detectar eso para que posiblemente se eviten estos problemas, ¿no? Vamos a ver el pequeño video. Los trastornos alimentarios son un problema de salud pública silente. Es el problema que nadie tiene, es el problema del que nadie habla, pero probablemente hay alguna persona cercana a ti que lo padece y no lo sabe.
Los trastornos alimentarios son una enfermedad mental que se caracteriza por una relación conflictiva con la comida. Algunos de sus síntomas son la pérdida de peso, la obsesión por perder peso, una distorsionada imagen corporal, ejercicios intensos y extenuantes, obsesión por comer sano, conductas purgantes como por ejemplo la inducción del vómito o el uso y abuso de laxantes, entre otros. Si bien las más conocidas son la anorexia y la bulimia, también existe la ortorexia, que es una obsesión por comer saludable, y la vigorexia, que es una obsesión por tener un cuerpo musculoso. En cualquiera de las condiciones de los trastornos alimentarios, lo que hay es un déficit nutricional. ¿Y qué ocurre? El cuerpo, al darse cuenta que tiene un déficit de nutrientes, prioriza funciones básicas y deja de lado otras funciones que él considera menos importantes, como por ejemplo el crecimiento y la reproducción. Entonces, el cuerpo, específicamente en una mujer con un déficit nutricional, evita el proceso de la ovulación y de la reproducción porque lo considera poco importante para llevar esta energía o estos nutrientes a funciones básicas como por ejemplo el cerebro, el corazón, entre otros. Si no hay ovulación, hay alteraciones del ciclo menstrual e incluso ausencia de la menstruación. A largo plazo, la ausencia de la menstruación secundaria a trastornos alimentarios puede causar infertilidad y osteoporosis. Si tienes algún trastorno alimentario, crees que lo tienes o conoces a alguien que tiene un trastorno alimentario, es importante que busquen ayuda. Para aclararte esta y otras dudas, estoy a la orden en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, y en mi página web como doctora Kerlis Gil, y de forma presencial en la clínica Red Salud Rancagua, tercer piso, unidad Mujer Integral, y en el Centro Médico Santa Catalina en Peña. Bien, ese era un video acerca de los trastornos alimentarios que, como bien indicamos, pues muchas veces no nos damos cuenta y puede ser un problema totalmente ajeno a lo que estamos sospechando, ¿no? Pasamos ahora a la historia clínica detallada y el examen físico para ver esto, ¿no? Me pareció muy interesante este cuadro en especial, donde detalla un poco todas las características que tenemos que tomar en cuenta para ver qué es lo que está pasando. Sabemos que en la historia clínica primeramente debemos de tener una anamnesis, es decir, preguntar a la paciente acerca de antecedentes, patologías que tenga tanto ella como de su familia. Empezamos primeramente con la historia familiar. Dentro de la historia familiar tenemos que ver la edad de la menarquia, madre o hermana y ver si hay un retraso. Debemos de ver anomalías genéticas. Dentro de la familia puede que de por sí la paciente puede tener algún síndrome cromosómico que pueda estar derivando directamente de esa menorrea, ¿no? Hay distintos síndromes. Debemos de ver la edad de la menarquia de la madre o de la hermana, porque también esto nos da un parámetro de una edad aproximada que debería tener la hija. Sin embargo, no siempre es una regla, ¿no? Es como se dice, es un antecedente de historia familiar que podría tener, que lo predispone, y eso se debe evaluar. Ver los antecedentes personales. Primeramente, la evolución del crecimiento por estatural. Valorar cómo está la estatura de la paciente, las características sexuales de la paciente, de qué manera se ha desarrollado, como indica la secuenciación del desarrollo de los caracteres sexuales. Poder ver si la paciente ha tenido un buen desarrollo de las mamas, tiene vello púbico, cómo ha ido desarrollando esas características sexuales secundarias y si es que ha habido alguna anomalía en eso. Poder ver también, y se debe de evaluar, la salud general en la infancia. Si de niña ha tenido algún problema relacionado con, relacionado con su reproducción, poder ver esas características. También enfermedades crónicas, enfermedades del sistema nervioso central. ¿Y por qué del sistema nervioso central? Si aquí qué tiene que ver, tal vez se preguntarán con la menstruación y con la parte de la reproducción. Recordemos el eje hipotálamo hipofisiario gónadas.
Ese eje es el que comanda todas las hormonas y la regulación. Y si existe tal vez algún tumor hipofisiario o algún tipo de anormalidad a nivel del sistema nervioso central, puede que ahí sea la falla para que no haya una distribución hormonal normal, ¿no? Eso se debe valorar. Cirugía del sistema nervioso central, de igual manera, abdomen o pelvis. También del abdomen y pelvis llamamos, ¿por qué? Porque en ocasiones puede existir una afectación, ¿no? Anatómica misma o precisamente de los órganos que esté ocasionando estas anormalidades. Quimioterapia, radioterapia y fármacos son situaciones que de por sí inciden en el funcionamiento normal de una célula. Entonces, de igual manera, en el funcionamiento de los órganos y de la regulación hormonal. La quimioterapia y la radioterapia son factores importantes que tal vez están ocasionando estos retrasos, esta supresión de la ovulación. También se debe de valorar precisamente la historia actual. Dentro de la historia actual, la alimentación. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Si no se alimenta, si se alimenta bien, si se alimenta excesivamente, hay que valorar eso. Hemos dicho ya dentro de la alimentación también los trastornos alimenticios, ¿no? En esos obviamente mencionamos la bulimia, la anorexia y de qué manera estos inciden en la supresión de la menstruación, de la ovulación. También ver el estilo de vida, eso en relación al ejercicio, principalmente y al estrés que hemos mencionado, ¿no? El tema del estrés, habíamos mencionado precisamente eh, que el cortisol, la progesterona se va a convertir en cortisol, no se va a convertir en las hormonas, no va a haber una regulación y de esta manera podemos sospechar. El ejercicio, de igual manera, donde se va a ir a las funciones principales que habíamos dicho. Hirsutismo o acné y vidrización. El hirsutismo, el acné, son características de qué? Del síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Y esto habíamos mencionado dentro de la prevalencia, que es una causa de la menorrea secundaria de la ovulación crónica. Entonces, debemos de tomarlo en cuenta si la paciente tiene mucho vello en zonas que no debería tener, tal vez en el cuello, en los brazos, si tiene demasiado acné, que precisamente es por una desregulación hormonal. Ver también la parte de la virilización, esto en relación a síndromes cromosómicos, ¿no? Que hemos mencionado. Adelgazamientos o fluctuaciones de alimento, de peso en todo caso, esto va relacionado con los trastornos alimentarios. Galactorrea, estrés emocional, que habíamos mencionado también, y el entorno familiar. El entorno familiar con el estrés emocional, van de la mano. Alteraciones olfatorias, fármacos y drogas. Entonces, de esta manera es que se tiene que evaluar mediante la historia clínica cómo, o sea, debemos ir enfocándonos en la paciente, ¿no? ¿Qué características de la historia familiar y de los antecedentes podrían ser una causa predisponente de que la paciente presente esto? Y si no hay nada, pues en la historia actual, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Hay que evaluar. Vemos un poco ahora de los tratamientos y el manejo de la anovulación crónica y la amenorrea secundaria. Primeramente aquí vemos un poco el algoritmo de clasificación. Debemos de ver de valorar la causa. La anovulación crónica y la amenorrea secundaria no se van a dar por una única causa. Por ende, no va a haber un único tratamiento. Tiene que evaluarse de acuerdo a qué es lo que está pasando. Habíamos dicho amenorrea secundaria, la historia clínica, la exploración física, de igual manera la analítica y el test de gestación negativo. Vemos ahí distintas hormonas, si está elevada, si está normal, en qué deberíamos pensar y posteriormente cómo deberíamos tratarla. Por ejemplo, la prolactina, si está normal, cuando está normal no pasa nada. Si está elevado, se debe de ver un estudio de la silla turca, poder valorar si está normal o anormal. Si está normal, tal vez una hiperplasia funcional, es decir, está produciendo excesivamente funcionalmente nada más. Pero si está normal, podríamos pensar en un tumor hipofisiario y hay que pensar de qué manera se puede regular esto. Ahora, la folícula estimulante y la luteinizante. Si tenemos normales o bajas, podemos hacer un test de gestágenos para ver si es positivo o negativo. En caso de que sea positivo, una anovulación y el swab.
En caso de ser negativo, debemos de ver el test de estrógeno gestágeno. Si es negativo, podemos sospechar una patología uterina y si es positivo en una amenorrea central. En caso de que estas hormonas estén elevadas, debemos de valorar si existe un fallo ovárico precoz y se debe repetir determinantes, ¿no? En relación a esto. Mientras que si la folículo estimulante, bueno, la TSH va a estar elevada, debemos de realizar un estudio tiroideo completo para encontrar normalidades, ¿no? Ver si es hipo o hipertiroidismo. Y de esta manera ir valorando. Me parecen muy interesantes estos cuadros que directamente hablan sobre de qué manera se puede sobrellevar y tratar las distintas patologías que engloban a estas características. Si se trata de una anovulación hipotalámica, primeramente debemos distinguir la causa principal. Es a nivel del hipotálamo que existe. Existe un tumor, tal vez. ¿Qué es lo que está existiendo? Se debe mejorar la alimentación. La alimentación y el ejercicio, de igual manera, una regulación normal coadyuvan todo, no solamente en la regulación hormonal. Disminuir el estrés cotidiano y laboral. Los tres agentes, ahí tenemos, el ejercicio, la alimentación y el estrés. Y el tratamiento de inducción de la ovulación, que más adelante lo vamos a ver. Si existen trastornos tiroideos, ¿qué se debe hacer? Pues se debe regular las hormonas circulantes para poder establecer el ciclo. Para que los valores normales lleguen, se debe de poner en valores normales las hormonas tiroideas si son estas las que se están alterando. En el caso del hipertiroidismo, el yodo radiactivo, carbimazole o propiltiuracil. Los beta bloqueadores como el propanolol pueden ser utilizados en manifestaciones periféricas como ser el temblor en las extremidades o las palpitaciones. Sin embargo, debemos de enfocarnos en poder corregir los valores tiroideos. En el tratamiento de SOPS, ¿qué se debe de hacer? Mejorar una condición metabólica primeramente, ¿no? Sabemos que en toda paciente, o por lo menos que tenga quistes, no solamente síndrome de ovario poliquístico, siempre se le recomienda que si está subida de peso, pueda bajarlo, ¿no? Realizando ejercicio físico moderado, balanceado junto con la alimentación. Dieta y ejercicio, ahí tenemos. También ver los insulinos sensibilizadores, como ser la metformina, que va a ayudar a corregir el hiperandrogenismo. La metformina, recordemos que va a ser un hipoglucemiante que coadyuva en tanto en la diabetes como en prevenir la diabetes, ¿no? El dilinovárico, técnica quirúrgica de inducción a la ovulación si es resistente al citrato de clomifeno. También, bueno, aquí habíamos dicho de los trastornos tiroideos en caso del hipertiroidismo, pero en caso del hipotiroidismo, ¿qué debemos hacer? Corregir los valores importantes de las hormonas, ya que en el embarazo pueden provocar un aborto espontáneo o malformaciones congénitas. Entonces, debemos de valorar si la paciente tiene un hipotiroidismo para precisamente evitar esto. El tratamiento se va a basar en qué? En la administración exógena de la hormona tiroidea para poder restablecer precisamente los niveles de T4 libre y la TSH. Si la paciente tiene una hiperprolactinemia, debemos de valorar el uso de los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina o la cabergolina, que son principalmente las que van a actuar a nivel central, ¿no? A nivel del eje del sistema nervioso central. La bromocriptina, dosis de 2,5 a 5 miligramos y se incrementa hasta 7,5. La dosis de mantención debe ser la mínima posible para que se puedan lograr los niveles normales de prolactina. En el caso de que exista una falla ovárica prematura, se debe realizar una terapia de reemplazo hormonal que puede inclusive también requerir una ovulación, ¿no? Porque prácticamente la falla ovárica no se está dando la ovulación y es un problema hormonal donde se tiene que reemplazar las hormonas porque hay una falla hasta en la estructura misma, en la regulación. Y se puede requerir precisamente que se donen los óvulos para poder establecer de a poco toda esta falla. Aquí habíamos estado diciendo de la inducción a la ovulación y cómo se da. Pues esta inducción va a permitir precisamente inducir, es decir, que se produzca la ovulación en aquellas pacientes con los niveles de estrógenos y endógenos que están normales,
Su mecanismo de acción se puede constatar a nivel del hipotálamo hipoficiario. Y aquí tenemos los dos actores principales, el citrato de clomifeno y el tamoxifeno. ¿Estos qué van a ocasionar? Se van a unir a los receptores estrogénicos del hipotálamo, bloqueando el feedback negativo. Recordemos que feedback es la retroalimentación negativa, ¿verdad? De los estrógenos a este nivel. ¿Y qué significa que se bloquee el feedback negativo? Es decir, en este caso las hormonas no están corrigiendo el problema. Entonces, va a bloquear esa retroalimentación negativa para que se produzca un mecanismo compensatorio en el cual se aumente la secreción de la gonadotropina, ¿no? Provocando, como hemos dicho, la liberación de las gonadotropinas por parte de la hipófisis y con esto pues se va a estimular el crecimiento folicular de uno o más folículos para que también aumenten los niveles de estradiol y se desencadene junto con la ayuda de la luteinizante la ovulación en el pico que habíamos indicado, ¿no? En las hormonas. Entonces se da la ovulación espontánea. Es necesario también usar tal vez la gonadotropina coriónica exógena para producir la ruptura folicular. De esta manera podemos inducir a la ovulación. Dijimos también que el citrato de clomifeno se puede administrar durante 5 días después de comenzar la menstruación, empezando en el día 2, 3, 4 o 5 del ciclo. A la dosis que va a ser recomendada es 50 miligramos por día para que los embarazos se puedan lograr. Y si la ovulación no se logra con la dosis inicial, se puede aumentar la dosis en 50 miligramos por día en el ciclo siguiente, hasta un máximo de 100 miligramos diarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Aquí vemos características del citrato de clomifeno y de qué manera administrar para que se pueda lograr el cometido, ¿no? De poder realizar la ovulación. Dentro de los inhibidores de la aromatasa va a ser una enzima. ¿Qué enzima? Eh, Va a ser una enzima microsomal que va a actuar a nivel de la P450. Recordemos que la P450 es responsable de los metabolismos de los fármacos antineoplásicos, esta enzima, ¿no? Y va a participar precisamente en la conversión de ¿qué? De la androstenediona y testosterona a esterona y estradiol. Recordemos que de estas dos hormonas es donde tiene que haber una transformación para las hormonas que conocemos, hormonas femeninas. Esas son como las madres y luego son las hijas, es una derivación. Tenemos ahí el letrozol, que él va a inducir la ovulación en pacientes resistentes precisamente al citrato de clomifeno o aquellas en las que existe un desarrollo inadecuado a nivel del endometrio. Se va a administrar durante 5 días, comenzada la menstruación y se puede empezar de igual manera, ¿no? Como habíamos dicho, en el día 2, 3, 4 o 5. La dosis inicial es 2,5 miligramos día y se puede aumentar hasta 5 miligramos dependiendo cómo está reaccionando el paciente. Tenemos también las gonadotrofinas, por otra parte. ¿Qué va a ocasionar esto? Van a proporcionar un estímulo directo a nivel ovárico. Es la ventaja. Las gonadotrofinas directamente van a actuar a nivel ovárico. Acá pues no hay evidencia de producción endógena de estrógenos, niveles normales o bajos de la folículo estimulante. La dosis inicial de estas gonadotrofinas va a depender del diagnóstico de la paciente, no se le puede poner lo mismo. Se tiene que evaluar, dependiendo su edad, dependiendo su masa corporal, dependiendo cuánto es su reserva ovárica y la respuesta que tiene en los ciclos previos. No es lo mismo dar a una paciente que responde bien a los ciclos a los tratamientos con hormonas, es decir, que puede dar una ovulación, a otra que no se consigue. También se va a utilizar en los casos de pacientes con resistentes, ¿no? A la que hemos dicho, al citrato de clomifeno. Y especialmente en las pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico. Entonces, las gonadotrofinas van a actuar de forma más directa. Sin embargo, tiene que tener una evaluación previa, una evaluación junto con la historia clínica. Se debe de evaluar bien cómo se le va a dar a la paciente. Y bueno, con eso prácticamente concluimos. La bibliografía que se ha utilizado es precisamente
Hay unas diapositivas, también tenemos diversos estudios que indican cómo se lleva a cabo este tipo de situaciones, tanto la ovulación como la menorrea secundaria. Y les agradezco mucho por su atención. Nuevamente una disculpa, estoy un poquito enferma. Sin embargo, si hay alguna duda o inquietud, lo vamos a estar respondiendo por el chat. Recordarles que todo el material, tanto como la clase grabada, las diapositivas y el material adicional, pues va a estar a su disposición contactándose con la consultora, ¿no? Espero hayan quedado claros los términos, la explicación. Nuevamente, si hay alguna duda o inquietud, lo voy a estar respondiendo por el chat. En caso de que no exista ninguna duda o inquietud, yo nuevamente les agradezco mucho por su atención y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.